Bienvenidos a un nuevo tema de Física 2, Dinámica. El objetivo para esta clase va a ser desarrollar problemas aplicando las leyes de Newton. Primer ejercicio tenemos que un bloque de 70 newton reposa sobre un plano inclinado a 35 grados. Calcule la fuerza normal y halle la fuerza de fricción con la que el bloque no resbala. Tenemos aquí un plano inclinado con un ángulo de 35 grados como nos dice el problema. Y este bloque tiene un peso de 70 newton. Entonces, ¿dónde vamos a colocar el peso cuando tenemos un plano inclinado? Bueno, en este caso decíamos en la clase anterior que el peso siempre va, ¿verdad?, hacia abajo. El peso va a ir siempre hacia abajo. ¿Y cuánto es el peso de 70 newton? ¿Qué más? Dice que nos piden calcular la fuerza normal. Como esta es la superficie que está en contacto con el cuerpo, entonces la normal va a ir siempre perpendicular a la superficie. Recuerden que es perpendicular a la superficie. Entonces, si esta es la superficie, entonces aquí es perpendicular, ¿verdad?, de 90 grados con la superficie. Ahí quedaría la normal. Ahora, y ahí es la fuerza de fricción con la que el bloque no resbala. Bueno, si el bloque resbalara, ¿hacia dónde va a resbalar? Pues va a resbalar hacia abajo. Entonces, si el bloque se mueve hacia abajo, entonces la fuerza de fricción tiene que ir contraria al movimiento. Por lo tanto, la fuerza de fricción iría a este lado, ¿sí? Si el bloque se moviera para este lado, entonces en este caso pues la fricción va contraria. Si en el problema dijera que el bloque se lanza para hacia arriba, entonces la fricción iría contraria. Pero en este caso nos dice que cuál debe ser la fricción para que el bloque no resbale. En este caso pues el bloque debe mantenerse en reposo. Una vez teniendo nuestros datos, ahora no vamos a poner una fuerza, porque no hay una fuerza que intervenga en este ejercicio. O sea, no se aplica una fuerza. Por lo tanto, no vamos a poner la F de fuerza, porque no es lo que nos están pidiendo en el ejercicio, ni tampoco es lo que nos están dando. Bueno, como este ejercicio es de plano inclinado, vamos a trabajar ahora cómo desarrollar un ejercicio. Bueno, tenemos que hacernos la idea que si nosotros trazamos un plano cartesiano imaginario, o sea, trazamos aquí una cruz, esta cruz lo vamos a poner derecho, o sea, este extremo a que quede derecho, y lo tenemos acá. Bueno, dijimos siempre que la normal va hacia arriba, ¿verdad? Si esta es la normal, entonces la ponemos aquí arriba. Como dijimos, vuelvo a repetir nuevamente, este plano que está inclinado, lo que hacemos es ponerlo derecho y que quede de esta manera. Tenemos la normal, entonces la fricción la tendríamos a este lado derecho. El peso, si se fijan, el peso no está en esta línea, sino que está en medio de estas dos líneas. Por lo tanto, el peso va acá. Ahí tenemos el peso, porque se fijan, el peso está en medio del tercer cuadrante. Ahora, como este peso tiene un ángulo, que es este ángulo que ustedes logran ver acá, es el mismo ángulo de 35 grados. ¿Sí? Entonces el peso, al tener un ángulo, entonces ustedes deberán sacar las componentes en X y en Y, o sea, descomponer en vectores este peso. Bueno, lo que vamos a hacer en este caso sería negativo W. En este caso, como el ángulo se toma desde la referencia de la Y, entonces aquí va a ser coseno del ángulo. No va a ser seno. ¿Sí? Aclaro.
¿Por qué? Porque como el ángulo se toma con respecto a la y, entonces en este caso sería coseno acá. Ahora, ya pusimos coseno, ahora nos falta el seno. ¿Dónde va a ir el seno? El seno iría a este lado, ¿sí? Porque está en este cuadrante, por lo tanto tendría que ir el otro acá. Entonces sería negativo, porque recuerden que estos dos son negativos y estos dos son positivos. Negativo W, como a este le pusimos coseno, entonces este va a ser el seno del ángulo. Entonces ya hicimos la descomposición del peso en coseno y en seno. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar las sumatorias en X y en Y. Sumatoria de las fuerzas en X es igual a negativo W seno del ángulo más la fricción. Y esto va a ser igual a 0. Ahora la sumatoria de las fuerzas en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y tenemos la normal menos W coseno del ángulo y esto es igual a 0. Una vez que tenemos ya sacada la sumatoria de las fuerzas en X, vamos a encontrar lo que nos están pidiendo en el problema. En el problema nos están pidiendo que encontremos la fuerza de fricción y que encontremos la normal. Estos son los datos que nos están pidiendo. Bueno, vamos a encontrar la normal primero. ¿Cómo vamos a encontrar la normal? Pues de estas dos ecuaciones, con la manera que podemos encontrar es con la segunda. Con la segunda sería entonces que la normal menos W coseno del ángulo, esto es igual a 0. Si despejamos para la normal, entonces esto que está restando pasaría al otro lado a ser positivo. Entonces la normal va a ser igual a W coseno del ángulo. La normal es igual a W. W es el peso. ¿Cuánto es el peso? 70 newton. 70 newton coseno del ángulo. El ángulo es 35. Entonces con la calculadora ahora vamos a multiplicar. 70 coseno de 35, eso nos da 57.3 newton. Entonces ya encontramos la normal. La normal es 57.3 newton. Ahora, vamos a encontrar la fuerza de fricción con la primera ecuación. Sería entonces negativo W seno del ángulo más la fricción es igual a 0. Despejando para la fuerza de fricción, entonces está negativo, pasamos al otro lado a ser positivo. La fuerza de fricción es igual a W seno del ángulo. Fuerza de fricción es igual al peso. ¿Cuánto es el peso? El peso es 70 newton. Por el seno del ángulo que es 35 grados, que es la pendiente. Entonces sería la fuerza de fricción, en este caso sería la estática, porque para que esté en reposo, ¿verdad? O no se deslice, tendría que ser la estática. Entonces multiplicamos 70 por el seno de 35, la fuerza de fricción es 40.1 newton. Esta sería la respuesta de este ejercicio número 1. Vamos con un siguiente ejercicio. Dice que un coche de 1000 kilogramos está detenido en una rampa con una inclinación de 10 grados. Calcule la fuerza que habrá que hacer empujando hacia arriba para impedir que ruede si se deja de estar frenado. Bueno, vamos a hacer la idea que este es pues el coche que tiene una masa. Bueno, dice que tiene el coche una masa de 1000 kilogramos. Bueno, tenemos 1000 kilogramos. Ahora,
Vamos a sacar las fuerzas que va a estar involucrado en este sistema. Tenemos pues la normal, ¿verdad? Recordemos que tenemos la normal porque hay una superficie de apoyo. En este caso sería la normal, que siempre va perpendicular a la superficie. Tenemos el peso. Tenemos el peso. Ahora, ¿qué más nos dice? Dice que cuál es la fuerza que habrá que hacer empujando hacia arriba. Entonces, la fuerza deberá de ir hacia arriba porque se va a empujar hacia arriba. Sí. Ahora, ¿vamos a tener fricción? No, no vamos a tener fricción porque el ejercicio no lo menciona, entonces no hay fricción en este ejercicio. Entonces, por lo tanto, no vamos a poner la fuerza de fricción. Ahora, para esto necesitamos sacar el peso. El peso, ¿cómo lo vamos a sacar? Porque solamente tenemos la masa. Sabemos nosotros que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces el peso es igual a la masa, que son 1000 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Si multiplicamos 1000 por 9.8, esto nos va a dar 9800 newton. Este sería el peso del coche. Ahora, nuevamente haciendo el plano cartesiano imaginario, lo que vamos a hacer es nuevamente, ¿verdad?, ponerlo derecho. Entonces esta parte quedaría derecho y esta es nuestra eje X y esta es nuestra eje Y. Por lo tanto, nuevamente la normal iría hacia arriba, que es perpendicular a la superficie. Luego sería la fuerza, que va hacia la derecha. Y luego el peso. ¿A dónde ubicaríamos el peso? El peso lo tendríamos que ubicar. Este es el primer cuadrante, segundo y tercer cuadrante. Por lo tanto, el peso también está ubicado en el tercer cuadrante. Por lo tanto, aquí hay un ángulo que es el mismo ángulo de 10 grados de la rampa. Entonces, teniendo esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a descomponer el peso. Entonces, en este caso, el peso sería negativo W. Como en este caso, esta es con respecto al ángulo, que sería coseno. Y aquí sería seno. Negativo W, seno del ángulo. Sí, recuerden que estos dos son negativos y estos dos son positivos. Una vez que ya descompusimos las fuerzas, entonces vamos a sacar la sumatoria. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a negativo W seno del ángulo más la fuerza. Esto es igual a 0. Ahora vamos a sacar las sumatorias en Y. Sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la normal menos W coseno del ángulo, y esto es igual a 0. Bueno, si volvemos a recordar el ejercicio, lo que nos están pidiendo es encontrar la fuerza, ¿sí? No olvidemos que lo que nos están pidiendo es encontrar esta fuerza con la que habrá que empujar el carro hacia arriba. Bueno, para encontrar la fuerza necesitamos sacarla de la primera ecuación. Entonces voy a tomar aquí, lo voy a colocar. Negativo W seno del ángulo más la fuerza es igual a 0. Entonces, despejando para la fuerza, esto lo voy a pasar hacia el otro lado. Entonces me queda que la fuerza es igual, está negativo, pasa al otro lado a ser positivo, a W seno del ángulo. ¿Sí? Ahora, la fuerza es igual al peso. ¿Cuánto dijimos que era el peso? De 9800 newton por el seno del ángulo, que es 10 grados. Multiplicamos 9800 por el seno de 10 grados. Eso va a dar
que la fuerza que tendrá que aplicársele hacia arriba será de 1701.7 newton. ¿Sí? Esta sería la respuesta de este ejercicio. Esta parte de la segunda ecuación no la utilizamos porque no requerimos para poder sacar el valor de la fuerza. Vamos con otro ejercicio. El siguiente ejercicio dice que un esquiador está en una pista con 25 grados de pendiente. Aquí está la pendiente de 25 grados. Con su equipo pesa 85 kilogramos. Y el coeficiente de rozamiento con la nieve, entonces el coeficiente de rozamiento de la nieve es 0.05. En este caso, pues es cinética porque se está moviendo, de verdad, se está moviendo el esquiador. Ahora, ¿qué nos piden? Calcular la aceleración con la que se deslizará hacia abajo. O sea, nos están pidiendo encontrar la aceleración con la que pues va a descender de la pendiente. Nuevamente tenemos que sacar nuestras fuerzas. Tenemos la normal siempre, ¿verdad? Que es perpendicular a la superficie. Tenemos el peso. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos la fuerza de fricción. Aquí sí tenemos la fuerza de fricción porque nos están dando el coeficiente de rozamiento. Bueno, si el esquiador va a bajar, entonces la fricción va contraria al movimiento. Por lo tanto, la fuerza de fricción va hacia arriba. Y porque el movimiento va hacia abajo. Recuerden que la fuerza de fricción va contraria al movimiento. Bueno, ¿qué más podemos tener? Esos son los datos que en este caso necesitamos. Fuerza, no hay una fuerza porque no se está aplicando ninguna fuerza para que el esquiador se mueva, sino que simplemente por factor de la gravedad, él va a descender. Bueno, entonces nuevamente haciendo nuestro plano imaginario, trazamos nuestro plano imaginario aquí. Entonces ya poniéndolo derecho, recuerden que esta es X y esta es Y. Entonces esta va a ser nuestra X, aquí en este caso. Ahora, esta aquí la vamos a colocar acá, que es la fricción. Va a ser negativa. No olviden poner los signos. Entonces la fuerza de fricción es negativa y es cinética porque se está moviendo el esquiador. Tenemos la normal que siempre va hacia arriba. El peso, si ustedes se fijan, el peso queda en el cuarto cuadrante. Este es el primer cuadrante, segundo y tercer cuadrante. Por lo tanto, el peso queda en este cuadrante, por lo que indica que aquí hay un ángulo. Entonces, debido a este ángulo, el peso tenemos que descomponerlo, al igual como hemos hecho en otros ejercicios. Aquí dijimos que para X sería W, va a ser positivo, ¿verdad? Por el seno del ángulo. Y aquí va a ser negativo W coseno del ángulo. ¿Por qué? En este caso, si este es el ángulo, pues esta es la base. Y recuerden que en la base pues es coseno. Y en seno pues va a ser esta parte de acá, que es la misma que está acá. Entonces por esa razón van de esta manera. Una vez que hemos hecho todo, ahora vamos a sacar la sumatoria de las fuerzas en X. Sumatoria de las fuerzas en X sería negativo fuerza de fricción más W por el seno del ángulo. Esto es igual a ¿qué? ¿Cómo voy a encontrar la aceleración? Pues aplicando la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces esto va a ser igual a masa por aceleración. La sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a ¿qué? A la normal menos W coseno del ángulo, y esto es igual a 0.
¿Por qué aquí ponemos 0? Como le expliqué anteriormente, ponemos 0 porque el esquiador no se mueve en la Y, solamente se mueve en la X. Por esta razón que solamente ponemos masa por aceleración en la X. Ahora, entonces para encontrar la aceleración tenemos que aplicar la primera ecuación. Entonces vamos a utilizar la primera ecuación. Negativo fuerza de fricción más W por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Bueno, ¿a quién tenemos que o cómo vamos a encontrar la fuerza de fricción? La fuerza de fricción, hemos dicho anteriormente que la fuerza de fricción es igual a μk por la normal. En este caso lo vamos a sustituir aquí. Sería entonces, o podemos encontrarlo también aparte, ¿verdad? Lo vamos a encontrar aparte. Sería, la fricción cinética es igual al coeficiente. ¿Cuánto es el coeficiente? 0.05. Por la normal. ¿Cómo voy a sacar la normal? Pues la voy a sacar de la segunda ecuación. Entonces lo voy a hacer acá. La normal menos W coseno del ángulo es igual a 0. Y despejando para la normal, como está negativo, pasa al otro lado a ser positivo. Entonces sería W coseno del ángulo. La normal es igual al W, que es el peso. ¿Cuánto es el peso? Bueno, entonces no hemos sacado todavía el peso. Nos dan la masa, pero no el peso. Entonces tenemos que aplicar la fórmula para encontrar el peso. Sabemos que es multiplicando la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces ahora ya puedo encontrar la normal. Normal es igual a la masa, que dijimos que era 85 kilogramos. Por la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el coseno del ángulo, que es 25. De esta manera vamos a encontrar la normal. Calculadora, 85 por 9.8 por el coseno de 25, eso nos va a dar 754.9 newton. Esa va a ser la normal que la vamos a colocar acá. 754.9 newton. Ahora podemos encontrar la fricción. 0.05 por la normal nos da que la fricción es de 37.74 newton. Ahora entonces esto lo puedo sustituir acá. Negativo 37.74 newton más W. ¿Cuánto es o cómo sacamos el peso? Poniendo pues la masa por la gravedad, ¿verdad? Masa por la gravedad por el seno del ángulo, que es 25. ¿Cuánto es la masa? 85. Por la gravedad por el seno de 25. Vamos a multiplicar y sumar. Multiplicamos acá 85 por 9.8 por el seno de 25 y nos da 352 newton. Vamos ahora a restar. Negativo 37.74 más 352, eso da 389. Despejando para la aceleración, la masa está multiplicando, pasaría a dividir.
¿Cuánto es el valor de la masa? 85 kilogramos. Y ahora dividimos 389 entre 85, nos da que el valor de la aceleración es 4.5 metros sobre segundos al cuadrado, es el valor de la aceleración. Nos vemos en una próxima clase.